Ustedes me conocen por lo que veo. Gracias por venir. Bueno, la plática la preparé de tal manera que fuese como para un público matemático en quinto semestre. Entonces espero que la mayoría pueda seguir las ideas de lo que son las lógicas multivaluadas. No voy a poner muchas, de hecho no traje ninguna demostración ni teorema, nada más les traigo los resultados. Es como un resumen de lo que se ha hecho respecto a lógicas multivaluadas. Pero pues, bueno, como decíamos, primero les voy a hablar un poco sobre el marco histórico, después les voy a hablar un poco de la introducción, que es lógica, la lógica clásica, lo que vimos en matemáticas elementales, y después vamos a pasar a lo que es un sistema multivaluado. Y les platicaré un poco sobre los sistemas multivaluados básicos y finalmente pues, haré unos breves comentarios respecto al tema. Y bueno, antes que nada, para aquellos que no sean matemáticos, les traigo una noción rápida de lo que es la lógica. Y bueno, los valores de verdad de una conjunción, y la conjunción podemos decir que es la I en el español de todos los días, depende de las subfórmulas. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, coges esta oración, vamos a decir, esta es una plática de lógica, es una oración verdadera, ¿están de acuerdo? Y la otra es las vacas vuelan, esa es una oración falsa, a menos que alguien haya visto una vaca volar. Entonces, podemos ver que hacemos una tablita en donde vemos los valores de verdad que puede tener la fórmula, esta es una plática de lógica y las vacas vuelan. Entonces, si ambas fuesen verdaderas, la proposición completa sería verdadera. Si una fuese verdadera y la otra falsa, pues la proposición completa sale falsa. Y si ambas son falsas, pues es falso todo el enunciado. Y lo mismo pasa con, si queremos negar algo verdadero, se vuelve falso. Y si queremos negar algo falso, se vuelve verdadero. Ahora, lo que viene con lógicas multivaluadas es este tipo de enunciados. Pónganse a pensar en lloverá mañana y qué valor de verdad tiene eso. Entonces, hace mucho tiempo se pusieron a pensar sobre qué valor de verdad puede tener algo que no sabemos si es verdad o si es falso. Entonces le vamos a dar el valor quién sabe y lo vamos a marcar con un signo de interrogación. Y pues aquí podemos ver una tabla un poco más compleja de qué pasaría si lloverá mañana y esta es una plática de lógica. Pues entonces la conjunción pues tiene un valor de quién sabe. Y así podemos jugar con los valores de verdad. Y bueno, ahora sí les voy a hablar sobre el marco histórico. Todo empieza en la época de los griegos, con este señor viejito, Aristóteles. Y bueno, él es de los primeros que indagan sobre la lógica y la tratan de formalizar. Y pues es muy famoso un silogismo suyo que dice, todo hombre es mortal. Sócrates es hombre, y entonces la conclusión es... Sócrates es mortal. Sí, eso, Sócrates es mortal, exacto. Y pues este es un razonamiento que todos podemos seguir y que podemos decir que es verdadero. Y bueno, en su libro de Interpretazioni, él es el que hace la pregunta de qué pasa con declaraciones de eventos futuros, como la que vimos hace rato de lloverá mañana. ¿Qué valores de verdad les asignamos a eso? Y bueno, él nada más lo comenta, y de hecho, bueno, este problema se le llama contingencia futura. Y pues muchos autores, por más de 2000 años, decían, no, sí, ¿qué pasa cuando los valores de verdad de proposiciones futuras? Y pues por 2000 años nadie quiso así como aventurarse en qué pasaba con esos valores de verdad, hasta que llegó este señor de acá, Jean-Luc Sivitz. Él fue un filósofo y matemático nacido en el Vaud. Él fue más o menos su trabajo lo desarrolló en la época de la Guerra Mundial, entonces por eso se dice que fue polaco, pero ahora el Vaud forma parte del Lamberg, Alemania, entonces hubo ahí un conflicto geográfico. Bueno, el chiste es que gracias a este señor se desarrolló lo que es el boom de las lógicas multivaluadas. Fue durante la década de 1920 a 1930 y pues
él dirige toda una escuela polaca de filosofía para averiguar qué onda con las lógicas multivaluadas. Se hace un compendio de todos los resultados conocidos hasta entonces y se ponen a probar cosas y bueno, lo que hacemos los matemáticos, ¿no? Y publican sus resultados y pues esto sirve como guía para pues realmente los grandes avances en lógicas multivaluadas se hicieron durante esta década. Y bueno, otros datos históricos de lo que pasaba en ese tiempo. Emil Leon Post es como la competencia de Jan Lukasiewicz, pero en Estados Unidos, y él también estudia los sistemas, pero Jan Lukasiewicz, por ejemplo, no solo le dio valor de verdad a una tercera posibilidad, sino que lo extendió hasta posibles valores infinitos de verdad, ¿no? Y Emil Leon Post nada más se mantuvo en los sistemas finitamente multivaluados, porque bueno, su intención era más técnica que filosófica. Él lo que quería era utilizar los sistemas multivaluados para probar algo en lógica que se llama independencia y de axiomas y cosas así. Pero bueno, eso es tema de otra plática. Después llega este tipo, Paxver, y él axiomatiza la lógica trivaluada de Lukasiewicz. Axiomatizar significa escribir una serie de formulitas que como que te pueden generar todas las posibles proposiciones desarrollables por una lógica. Entonces Lukasiewicz hizo esta lógica trivaluada y este tipo la axiomatizó. Después llega Slupecki y él extiende esta lógica trivaluada y también la axiomatiza. Esta es más o menos sigue siendo la época de 1920-1930. Y llega Kurt Gödel, uno de los lógicos más famosos, si no es el más lógico, el más famoso. Y claro que es el mismo, pero bueno. Él y este tipo Jaskowski clarificaron la relación entre las lógicas multivaluadas y la lógica intuicionista, que es una especie de corriente filosófico-matemática que había en esos tiempos, y pues Gödel tiene un resultado en el que puede probar que sus lógicas, las lógicas de Gödel están entre el cálculo proposicional clásico, que es lo que hacemos nosotros todos los días cuando pensamos, y la lógica intuicionista. Entonces se demuestra que la lógica intuicionista todos los teoremas de la lógica intuicionista están contenidos en la lógica clásica. Después llega este tipo Bochbar e introduce una lógica trivaluada para resolver paradojas. Tal vez sepan algunos de ustedes de la crisis de las matemáticas, de los fundamentos de las matemáticas en esas épocas, y pues empezó con la teoría de conjuntos y había paradojas ahí medio graves de qué se hace con el conjunto que tiene a todos los conjuntos y cosas así. Y Bochbar trata de resolver este problema por medio de una lógica trivaluada y bueno, al final no le salió tan bien. Después llega este tipo Klein y él aplica las lógicas multivaluadas a problemas de funciones definidas parcialmente. Esto significa que él se pone a pensar en las computadoras y dice, pues las computadoras puede que te den un resultado, que te digan que ese resultado es falso o que entren en un ciclo infinito. Y entonces dice, pues vamos a llamar este ciclo infinito un tercer valor de verdad y desarrolla otro tipo de lógica también. Y bueno, ya llegan otras personas, generalizan y prueban los resultados. Y es en la década de los 50 que empieza a declinar el interés de las lógicas multivaluadas. Y hasta hace poco se retomó este tema. Y ahorita vamos a ver por qué. Bueno, entonces vamos a hablar de lo que ya es la lógica proposicional. Lo clásico. Normalmente cuando introducimos a la lógica tenemos que establecer un idioma, porque si no, no podemos jugar con las proposiciones, y bajo este idioma se crea el conjunto de WOFs, por sus siglas en inglés, significa fórmulas bien formadas, que pues se generan gracias al lenguaje, y después se hace un análisis del comportamiento de estas fórmulas de tipo semántico o sintáctico, y ahorita vamos a ver qué es todo esto. Entonces, la primera definición es qué es un lenguaje. Un lenguaje es una colección que consta de, primero, un conjunto no vacío de símbolos conectivos. Entonces, ustedes deben conocer ya que tenemos la implicación, la negación, la disjunción, la conjunción. Un
un conjunto de símbolos de agrupación, porque pues, hay que manejar las fórmulas, entonces podemos agruparlas en paréntesis o corchetes. También hay un conjunto numerable de constantes y variables atómicas. Estos simbolitos nada más. Va a haber P1, P2, P3, hasta P. Y un conjunto de símbolos cuantificadores. Este último no se usa todo el tiempo, nada más se usa en el cálculo de predicados. No voy a mencionar qué es eso porque es también tema de otra plática. Y bueno, ahora vamos con definición de conjunto de fórmulas bien formadas. Una fórmula bien formada empieza con si se construye recursivamente este conjunto y empiezas con si estamos hablando de átomos, entonces esos átomos pertenecen al conjunto de fórmulas bien formadas que vamos a llamar prop para más rápido. Entonces la segunda forma de construir una fórmula en este conjunto es si phi pertenece a prop, entonces su negación también va a pertenecer a prop. La tercera forma es si phi y si pertenecen a prop, entonces phi implica si va a pertenecer también a prop. Y bueno, la regla final es que la única forma de obtener elementos en el conjunto prop es mediante aplicando estas tres reglas. Y en el caso del cálculo de predicados, que es lo que les hablé hace rato, se agrega esta regla que dice si phi pertenece a prop, entonces para todo x phi pertenece también a prop. Pero como les dije, vamos a saltar el cálculo de predicados. Y bueno, a los elementos de este conjunto se les va a llamar fórmulas bien formadas o proposiciones. Ahora, por si les quedó medio confuso esto de cómo se construyen elementos en prop, traigo un ejemplo abstracto. Supongamos que P1, P2, P3 hasta P8 son átomos. Entonces, por esta regla de Kant, ellos pertenecen al conjunto prop. Ahora, no solo ellos, también podemos hablar de las negaciones. Entonces también no P1, no P2, no P3, así hasta no P8 pertenecen a prop. Y también podemos hablar de las implicaciones. Entonces P1 implica P2, P1 implica P3 y así pertenecen a prop. Y ahora, pues, como para qué sirve este conjunto de fórmulas bien formadas, pues les traigo un ejemplo concreto más o menos en español. Un ejemplo de fórmula mal formada en español sería la niña perro correr grande es. O sea, eso no tiene sentido. Por eso creamos el conjunto de fórmulas bien formadas, porque podemos hacer simbolitos, juntar simbolitos como queramos y no vamos a llegar a nada. Entonces hay que tener algo, pues, algo congruente. Y entonces estos sí son ejemplos de proposiciones atómicas que como la niña es muy estudiosa o la niña tiene talento. Ahora si utilizamos a la conjunción y o a la palabra o al sí y entonces, que son los equivalentes a la conjunción, disyunción y el implica, podemos formar estas fórmulas que son la niña tiene talento y la niña es muy estudiosa, la niña tiene talento o la niña es muy estudiosa, y si la niña tiene talento, entonces la niña es muy estudiosa. Es muy importante que noten que estas fórmulas que acabamos de crear no necesariamente deben ser ciertas, o sea, están bien escritas, pero todavía no hemos llegado a la parte en la que les decimos esta es verdadera y esta es falso. Y bueno, en general en lógica aceptamos dos principios, y el primero es el de bivalencia, quiere decir que las cosas solo pueden ser o verdaderas o falsas. Y es precisamente esto lo que rechazamos en las lógicas multivaluadas. Y el principio de extensionalidad, que dice que toda fórmula depende del valor de verdad. El valor de verdad de toda fórmula depende del valor de verdad de sus subfórmulas. Entonces, en el caso anterior, la niña es muy estudiosa y la niña corre mucho. Si ambas son verdaderas, entonces la conjunción va a ser verdadera. Es básicamente lo que dice este principio. Y bueno, ya les dije que la bivalencia la rechazamos en las lógicas multivaluadas. Ahora, habíamos dicho que se podían hacer dos tipos de análisis, semántico y sintáctico. El sintáctico es como estudiar la forma. Entonces, es prácticamente hacer álgebra con nuestras formulitas. Empezamos a escribir cosas en el pizarrón
y vemos qué relaciones tienen entre ellas y establecemos un simbolismo para lo que es un teorema, una fórmula. En el que vamos a usar nosotros para las lógicas multivaloradas es el análisis semántico. ¿Por qué? Porque es en este en el que les damos sus valores de verdad y analizamos cómo se comportan la conjunción, la disjunción, en general los símbolos conectivos, cómo se comportan de acuerdo a las asignaciones de valores de verdad que les demos. Ahora, puede decirse que desde el punto de vista semántico el objetivo principal consiste en hallar las funciones de valores de verdad que caracterizan a los conectivos. ¿Qué significa esto? Que digamos que phi representa la proposición con valores arriba, o sea, verdadero y falso, y sí la proposición con valores en la izquierda, verdadero y falso. Entonces, pues volvemos a hacer la tabla que hicimos hace rato: verdadero con verdadero te da verdadero, falso con verdadero te da falso, y así. A estos valores los podemos cambiar por números. Entonces, en lugar de verdadero vamos a escribir 1 y en lugar de falso vamos a escribir 0. Y si se dan cuenta, ahí la podríamos representar como el mínimo de los valores de ambas fórmulas. Si este es 1 y este es 1, ¿cuál es el mínimo? 1. Si este es 0 y este es 1, ¿cuál es el mínimo? 0. Entonces, eso es el chiste de hacer un análisis semántico, obtener la formulita que te va a dar el valor de verdad de la operación del símbolo conectivo. Y pues hay otro tipo de análisis que es el análisis algebraico, y consiste en considerar no solo los valores de verdad y las fórmulas que se generan por ellos, sino tratamos de dar una estructura algebraica completa y hacer magia con la lógica. El chiste es modelar al final los enunciados y probar teoremas como lo hacemos en matemáticas. Ahora, para hacer este análisis algebraico normalmente se utiliza lo que son las álgebras booleanas. Y bueno, para definir lo que es una álgebra booleana, en el primero necesitamos lo que es un retículo. Y un retículo es un conjunto parcialmente ordenado, quiere decir que es un conjunto con una relación de orden parcial. Y a cada dos elementos del conjunto existe un supremo al que vamos a denotar por P join Q y un ínfimo que es P mid Q. Entonces, eso es básicamente un retículo. ¿Qué es una álgebra booleana? Pues una álgebra booleana es un retículo que, además de ser retículo, es distributivo y es complementado. Complementado quiere decir que es acotado, o sea que para todo elemento en el conjunto existen estos dos elementos, tal que el 0 va a ser menor que el elemento primero y el 1 va a ser mayor que el elemento. Y además vamos a decir que existe el complemento, o sea, existe la operación que va a mandar existe el elemento que, operado con cualquier elemento que tú cojas, te va a mandar al 1, o bajo el mid te va a mandar al 0. Y finalmente, ¿qué significa que sea distributivo? Bueno, pues la mayoría de ustedes conocen qué es la distributividad. Vamos a operar tres elementos y pack se distribuye. Bueno, un resultado importante de los estudios que se hicieron de la lógica clásica es que se dice que la clase de fórmulas universalmente válidas de lógica clásica es la clase de todas las fórmulas válidas para todas las estructuras de álgebras booleanas no triviales y completas como estructuras de valores de verdad. Es un enunciado largo que se puede resumir en: la clase de álgebras booleanas es característica de la lógica clásica, ya que es básicamente equivalente trabajar en un lado que en el otro. Definición de un sistema multivalor de eso. O sea, ya llegamos a la parte multivalor, ya vamos a empezar a hacer cosas interesantes. Empezamos con un lenguaje, porque vamos a tener la estructura, y este lenguaje va a tener los conectivos proposicionales que vimos hace rato, un conjunto de constantes de grados de verdad, o sea, ya no vamos a tener nada más al 1 y al 0, sino podemos tener, no sé, 0, 1, 2, 3, 4, 5, o, bueno, es un conjunto de números. Y vamos a tener un conjunto de cuantificadores,
Después, perdón. Este es el conjunto de valores de verdad. Este de acá es un conjunto de símbolos que van a tener un valor de verdad específico. Después debemos tener una familia de funciones que van de los grados de verdad y que tenga su respectiva correspondencia con los conectivos proposicionales. O sea, lo que hicimos hace rato de encontrar una función que describiera la conjunción, eso lo vamos a hacer también con las lógicas multivaluadas. Una familia de elementos de los grados de verdad y su correspondencia uno a uno con las constantes de grados de verdad del lenguaje. O sea, es lo que vamos a estar haciendo, encontrar correspondencias entre lo que es el lenguaje y las fórmulas de verdad. Y otra correspondencia igual, pero esta vez para los cuantificadores. Ahora, en sí esto nada más es notación. El lenguaje va a constar de los conectivos, las constantes y los cuantificadores. Y finalmente el sistema multivaluado va a constar de este lenguaje, los valores de verdad, las funciones 1, las funciones 2 y las correspondencias entre cada uno. Y ahora, vamos a estar trabajando con algunos conjuntos de valores de verdad. Entonces, para que si en algún momento les pongo W0, sepan quién es W0. W0 va a ser el conjunto de X en los racionales, tales que X está entre 0 y 1. O sea, vamos a coger a un medio, un tercio, un cuarto, todos esos. También está W sub infinito, es el conjunto de los X en los reales, tales que X está entre 0 y 1. O sea, en lugar de tomar nada más a los racionales, ahora sí vamos a coger toda la distribución entre el 0 y el 1. Y finalmente, W sub m es el conjunto de los k sobre m menos 1, tales que k está entre 0 y m menos 1. Si se dan cuenta, al sustituir acá por acá, se cancela y te da todo. Y bueno, algo que debemos tomar en cuenta es que en toda lógica multivaluada construida se pueden seleccionar algunos valores del conjunto de grados de verdad. O sea, de todos los valores de verdad que podría tener, en el ejemplo clásico nada más tenemos a 0 y al 1, vamos a escoger a uno específicamente que es el que nos interesa, o sea, el número 1. En lógicas multivaluadas vamos a hacer lo mismo, vamos a tener una distribución de números n, y de esos n vamos a coger algunos para que sirvan como nuestros valores de verdad importantes. Y bueno, ahora ya les voy a platicar un poco sobre lo que son los sistemas multivaluados básicos, o sea, los que forman básicamente todo son los más importantes de las lógicas multivaluadas. Entonces, la primera es las lógicas de Lukasiewicz, que van a estar representadas por L sub k. También van a estar las lógicas de Gödel, G sub k, la lógica producto y las lógicas de Post. Las de Lukasiewicz y Gödel tienen la característica de que van de 2, 3, 4, así, hasta pueden tener infinitos valores, pero Post se quedó únicamente con números naturales. Y bueno, las tres lógicas varían en sus grados de verdad, pero comparten el rasgo común de que al utilizar los cuantificadores universal y existencial, lo que vamos a hacer es que la función que los representa va a ser la misma, el supremo y el ínfimo de los elementos en el rango de los cuantificadores. Claro que, como ya les dije, vamos a estar alejados un poco de los cuantificadores porque si no, no da tiempo. La primera lógica que vamos a ver es la lógica de Gödel. Aquí está la representación booleana que tiene. No es booleana tanto porque ya estamos hablando de multivaluaciones, pero va a tener al conjunto una disyunción, una conjunción, la negación y su ínfimo y supremo. Y entonces la caracterización que van a tener estas operaciones es: la conjunción tiene el valor de mínimo, como vimos hace rato, y la disyunción tiene el valor de máximo. La negación se va a operar de esta manera: si O es igual a 0, entonces la negación te manda 1,
Si U es mayor que 0, la negación te va a mandar a 0. Y la implicación de Gödel tiene el valor 1 si U es menor o igual que B, y tiene el valor de B si U es mayor que B. Bueno, es básicamente un super resumen de lo que son las lógicas de Gödel. Deben tener en cuenta que vamos a estar trabajando con K grados de verdad, y estos van a variar entre 2 e infinito. O sea, podemos tener la lógica G2, G3, G4, G5 y la lógica G infinito. Ahora vamos a ir a lo que son las lógicas de Lukasiewicz. Igual que Gödel, Lukasiewicz tiene un conjunto que va de 2 hasta infinito. Lukasiewicz originalmente introdujo estas dos operaciones, que es la negación de U, y la computamos por medio de 1 menos 1, y la implicación, que se calcula con el mínimo de 1 y 1 menos 1 más B. Ahora, un resultado importante es que con estos dos, y con un poco de lo que sabemos de lógica clásica, podemos definir a phi y sí como la negación de P implica no sí, y a phi o sí como la negación de phi implica sí. Y así podemos generar estas dos funciones para la disyunción y la conjunción. La conjunción va a tener como operación al máximo de U más B menos 1, 0. Y la disyunción va a tener al mínimo de U más B, 1. Normalmente a estas dos se les llaman la conjunción y disyunción aritméticas de Lukasiewicz, y con todos estos datos pues se obtiene este cuerpo algebraico, que es el que representa a las lógicas de Lukasiewicz. 2 minutos. Sí. Entonces la observación, la conjunción y disyunción aritmética se relacionan mediante la negación del sistema generado de las leyes de De Morgan. O sea, si ustedes pueden aplicar las leyes de De Morgan en el sistema de Lukasiewicz, y con estas dos definiciones se obtienen lo que son la conjunción y disyunción de Gödel. Entonces podemos ver que las lógicas de Lukasiewicz como que encierran a las de Gödel de cierta forma mística extraña. Entonces, bueno, acá tenemos otra lógica multivaluada, la lógica del producto. Esto es para la conjunción, utilizan al producto en los reales, y en la implicación pues se define de esta manera. También se pueden definir lo que son la negación y esta conjunción, que es diferente a esta. Y es posible demostrar que estos dos operadores coinciden con sus correspondientes en la lógica de Gödel infinita. Y además de que la disyunción de la lógica de Gödel se obtiene por esta definición. Bueno, esta lógica de todas las que encontré es la que menos información tenía. Entonces realmente no vi cómo podían sacar estos resultados, pero pues les creí, y tal vez ustedes también quieren creer. Y finalmente las lógicas de Post. Él tiene esta representación algebraica, utiliza la negación, la define de esta forma, y a la conjunción de esta manera. Y finalmente tenemos otras lógicas multivaluadas. Aquí les tengo las tablas de verdad. Borgward, como les dije, tenía la intención de resolver las paradojas, entonces diseñó esta tabla de verdad, y después dijo, no, pero aquí no hay tautologías, entonces vamos a definir